bienvenidas a la escuela. Hoy tenemos la presentación biomecánica de las articulaciones y sus sustituciones protésicas que va a impartir nuestro querido compañero de aquí de la escuela, Antonio Ros Felip, profesor de resistencia de materiales, que ha desarrollado una intensísima y muy apreciada labor docente. Yo fui uno de los que recibió parte de esa labor hace ya pues casi 30 años y disfruté sus clases muchísimo. Sé que desde entonces ha seguido progresando en la docencia, generando material docente, prácticas, una labor que todos agradecemos y que probablemente el sistema muchas veces un poco tapa. Además de eso, tiene una labor intensa de investigación también en cuanto a la temática de hoy, la investigación en todos los aspectos de biomecánica y el análisis biomecánico con sistemas ópticos de la parte mecánica, nunca mejor dicho, perdón. Entonces, con todo el interés del mundo, antes de dar paso a la conferencia, voy a contar una anécdota de hace unos cuantos años. Estaba yo abajo en un laboratorio y un técnico de laboratorio de allí me dice: por favor, se me está quedando aquella olla sin agua, en una olla, no en un fuego normal, era una cosa así como industrial, tenía pinta de serio. Y entonces, por favor, toma esta garrafa y échalo allá. Yo llego allí, echo y veo unas cosas flotar ahí dando vueltas, pero no le presto demasiada atención. Pero algo se me debió de quedar en la retina, y cuando a mitad del camino de vuelta con la garrafa, digo: oye, eso que he visto allí, ¿podría ser una mano humana dando vueltas? Y me dicen: sí, es que la estamos preparando para unos ensayos. Bueno, sin más, dejo a Antonio. Muchas gracias, Antonio. ¿Me oís? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Nacho. No tengo nada que ver con el tema de la olla que ha comentado. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Veo caras conocidas, algunas de toda la vida. Adelante. Venga, vamos a trabajar. Biomecánica de las articulaciones y sus sustituciones protésicas. Vamos a ver si funciona esto. Sí, mirad, ahí tenéis la primera prótesis conocida, evidentemente del Antiguo Egipto, y ya veis, en madera, es un trabajo delicado, tiene un aire casi femenino. De hecho, se sabe que perteneció a la hija de un sumo sacerdote. Bien, pasaron 3000 años más o menos, y aquí tenéis a Oscar Pistorius, el atleta paralímpico sudafricano, asesino convicto y semifinalista en la carrera de 400 lisos de las Olimpiadas de Londres. En la competición absoluta, no en la de paralímpica. De hecho, se debatió mucho si tenía ventaja con sus prótesis de titanio y fibra de carbono. Voy a hacer aquí una parada, porque esta diapositiva es un ejemplo de lo que no quiero hacer. Es decir, saquear Internet, recortar, pegar, y con un poco de labia y de cara dura, pues me hago pasar por un experto en historia de las articulaciones. Mis intenciones son más honestas, quiero hacer algo más original, y esto está implícito en el subtítulo de la charla: Traumatología versus ingeniería básica. El latinajo versus tiene un significado de enfrentamiento. Yo aquí lo voy a traducir más libremente por ardua colaboración entre médicos y ingenieros. Y es que somos de planetas distintos. Los médicos tienen un concepto del conocimiento muy acumulativo, muy descriptivo. Nosotros somos más de los principios y de los cálculos que propician. Ellos son tremendamente prácticos, muy audaces, muy de prueba y error, y no sé si hay médicos por aquí, bueno, con todo cariño, bastante cabezones.
Nosotros, por nuestra parte, pues solemos pecar de soberbia científica. Nos ponemos arrogantes creyendo que lo podemos todo con los principios de Newton, con el cálculo diferencial y con nuestros maravillosos ordenadores. Tenemos planteamientos distintos, ritmos distintos, lenguajes distintos y es habitual que nos pongamos mutuamente de los nervios. Bueno, pues esto va a ser un poco la historia de esta ardua colaboración, cosa que empieza hace 30 y tantos años, ya contamos de 30 en 30, ¿no? Cuando este individuo se presenta sin cita previa, acompañado por una señorita, en el laboratorio de resistencia de materiales de esta escuela. Me muestra un objeto metálico puntiagudo y me dice: vosotros los ingenieros que sabéis tanto, ¿podéis hacerme un estudio mecánico de esto? Y yo le digo: ¿y esto qué es? Y él me dice: perdona chico, esto es un tallo femoral de la artroplastia total de cadera, lo usamos los traumatólogos. Efectivamente, el individuo era el insigne traumatólogo Luis López Durán Stern, a la sazón jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bien, un tipo listo, ya os lo he dicho, ¿no? Vosotros los ingenieros que sabéis tanto, podéis hacerme un estudio mecánico de esto. Y yo, como ingenuo tontorrón que siempre he sido, pues sin preguntar nada más le dije: vale, cómo no. Él, muy sonriente, me entrega una carpeta y me dice: aquí tienes un estudio por ordenador que me han hecho en Italia, del que no entiendo nada, y aquí tienes a Maribel. Ya me contaréis. Y se largó. Nos quedamos Maribel y yo. Maribel, bueno, primero el estudio que me mandó o que me dio la carpeta era un fajo de hojas llenas de tablas numéricas. Y Maribel era Maribel Cavadas, una brillante médico residente que tenía pues mucha ilusión por hacer una tesis aunque fuese con ingenieros. Nos pusimos a hablar, nos hicimos rápidamente amigos y a medida que ella me iba contando, pues yo me iba poniendo progresivamente pálido. A ver, aquí están los huesos de la cadera. De las vértebras lumbares llegan las cargas a la pelvis, de ahí se distribuyen o se transmiten al miembro inferior. A izquierda y derecha de la parte inferior de la pelvis hay una cavidad, lo que llaman acetábulo, y ahí encaja la cabeza del fémur, que tiene forma más o menos esférica. El conjunto constituye entonces una articulación de 3 grados de libertad y nos permite mover las piernas respecto al tronco. Aquí se desarrollan cargas importantes y está todo protegido o diseñado de manera que se amortiguan las cargas con un tejido semirrígido, poroso, muy hidratado, el cartílago, que forra todas las superficies de contacto entre los dos elementos. Y todo está encapsulado en una bolsa llena de líquido, el líquido sinovial, que lubrica el conjunto. Y todo funciona con una eficacia, con unos coeficientes de fricción mejores que los de cualquier sistema tecnológico conocido. A pesar de ello hay problemas con la edad, con el sobrepeso, con las patologías, con el ejercicio físico excesivo. Los jóvenes no os paséis con el gimnasio ni con las maratones. Los problemas más frecuentes se relacionan con un desgaste del cartílago. El cartílago incluso llega a desaparecer. Entonces hay fricción directa entre los huesos duros que hay debajo, y eso duele mucho y es muy incapacitante. Hay que operar.
Y ahí los médicos hacen una de esas operaciones, mezcla de carpintería, fontanería y tortura medieval. Bueno, la articulación maltrecha, pues en la artroplastia total de cadera lo que hacen es abrirte lateralmente, te pegan un tajo por aquí, apartan los tejidos blandos, descubren la articulación, con una palanca luxan el fémur, lo separan de la pelvis, luego con una sierra de calar guillotinan el cuello femoral, a continuación con unas raspas ahuecan el conducto femoral, con una fresadora hemisférica pues rectifican el acetábulo, la cavidad de la pelvis. A continuación ya te implantan un clavo intramedular rematado en una cabeza esférica, metálica o cerámica, y en la parte de la pelvis te ponen una cúpula metálica encajada, encastrada, a veces atornillada, e intercalan una pieza que suele ser de polietileno de alta densidad, muy pulida por su parte cóncava. Reúnen el conjunto, vuelven a acoplarlo, cierran, suturan, cóctel de analgésicos y a la rehabilitación y a las pocas semanas el paciente pues anda como nuevo. Si queréis detalles sangrientos, pues en internet tenéis todos los vídeos que queráis. Bueno, pues maravilloso. Esto funciona. Funciona con un índice de éxito extraordinario. Aquí tenéis unos detalles de los elementos protésicos, el clavo intramedular, terminado en una cabeza troncocónica, las bolitas de metálicas o cerámicas, la cúpula metálica, etc. Vale, pues un estudio mecánico de esto. Aquí hay muchas cosas, hay temas de materiales, de mecánica de los sólidos, de análisis estructural, de fatiga de materiales. ¿Qué quería exactamente el traumatólogo López Durán? Pues no lo tenía muy claro. Esa es una constante en nuestro trato con los médicos. Ellos tienen ideas, intuiciones, pero a la hora de concretar las cosas les cuesta un poco. Hablando con él y con Maribel, pues deduje que lo que quería López Durán era argumentos de ingeniería, mecánicos, para poder decidirse a la hora de escoger un modelo de tallo femoral, porque hay muchas variantes. Y él quería pues algo, desde el punto de vista de la ingeniería, que le permitiese escoger con criterio. Por supuesto, los médicos tienen sus seguimientos clínicos, van viendo cómo evoluciona temporalmente el estado del paciente y con eso pues tienen una idea de si la prótesis va bien, va mal, da problemas. Pero López Durán quería algo más ingenieril. Fue en este sentido un pionero, de los primeros en España que se atrevió a internarse en territorio comanche con ingenieros para pedir un punto de vista distinto. Bien, pues para hacer esto, en ingeniería, ¿cómo nos movemos los ingenieros? Un estudio mecánico de cualquier cosa. Primero, estudiamos, vamos al área de conocimiento y nos ponemos a estudiar, en este caso, pues anatomía, fisiología articular, técnicas quirúrgicas. Después reunimos datos, en este caso las fuerzas que están actuando, fuerzas musculares, características mecánicas de los materiales, rigidez, resistencia de huesos, músculos, cartílagos, etcétera, etcétera. Condiciones de enlace, es decir, cómo están restringidos los movimientos con todo lo que hay alrededor. Y visto esto, pues ya pasamos a aplicar nuestros principios de la mecánica, auxiliándonos eventualmente de ordenadores, de métodos numéricos y de métodos experimentales. Muy bien. A ver, de lo primero, pues no hay problema, es cuestión de codos, ¿no? Ponerse a estudiar. De lo último, los principios de la mecánica, la aplicación de todo esto, pues tampoco hay problema. Con los magníficos conocimientos que se imparten en esta casa, pues estamos preparados para abordar lo que sea.
El problema viene en los datos. Manejando la información que había sobre esto, pues nos encontramos con una enorme incertidumbre y una enorme inestabilidad. Las fuerzas, las características mecánicas, las condiciones de enlace, pues pueden variar muchísimo y además pueden cambiar con el tiempo de manera también muy importante. ¿Qué está pasando aquí? Claro, esto a los ingenieros nos pone de los nervios. Pues lo que pasa es que estamos con estructuras biológicas, no tecnológicas. Hay una diferencia esencial. Ved esta frase. Las estructuras biológicas son obra de ingenieros extraterrestres. Esto es serio, lo encontré en un libro clásico de biomecánica y la frase fue enunciada por un gran experto de la materia. Es una forma elegante de reconocer que las estructuras biológicas están más allá de la ingeniería. No es lo mismo, evidentemente, estudiar una raqueta de tenis, una estructura tecnológica, que estudiar, pues, ya una estructura biológica. En lo segundo, los ingenieros, pues, muchas veces nos estrellamos. Porque hay una diferencia esencial entre las dos cosas. La podríamos resumir en una palabra, una sola palabra que refleje esa diferencia entre estructura tecnológica y biológica. Complejidad. Está bien, realmente pues hay un tema ahí de complejidad. Lo que pasa es que no es suficiente. Complejidad más bien parece un término cuantitativo y aquí hay algo más profundo. En mi opinión, la palabra idónea es homeostasis. Griego. Homo igual, stasis, estado. Si buscáis en Internet el significado de esta frase, digo de esta palabra, pues encontraréis las habituales definiciones prolijas, largas, redundantes, y la verdad es que esto se puede definir con 3 palabras, o con 4. Capacidad de autoorganización. Las estructuras biológicas se autorregulan y mantienen en sus niveles adecuados todo tipo de variables asociadas a su funcionamiento. Temperatura corporal, índice de oxígeno en sangre, actividad hormonal, actividad neuronal, actividad de las fibras musculares, y lo hace, pues aparentemente, con total espontaneidad. ¿Cuál es el origen de eso? ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, pues ahí hay varios puntos de vista. Esto se puede abordar desde un punto de vista religioso, darwinista, nietzscheano, aristotélico, platónico-newtoniano, pero en fin, el reto para el ingeniero es el mismo. ¿Qué podemos aportar desde la ingeniería para estudiar, para resolver problemas a los médicos? Pues podemos aportar mucho, pero con humildad, con respeto. Nunca debemos olvidar esto, porque podemos incurrir en errores fuertes, importantes. De hecho, nosotros cuando empezamos pues ya fuimos desenfocados, porque tratamos de hacer lo que hacía todo el mundo, un modelo numérico computacional. Un modelo numérico, en este caso, pues del fémur. Bueno, pues primero que hay que hacer, pues decirle al ordenador cuál es la morfología, la geometría de la pieza en estudio. Partíamos de tomografías, radiografías por estratos de la estructura del fémur. Esto lo llevábamos a un programa de tratamiento de imagen para definir contornos. Luego lo pasamos a otro programa que lo volcaba todo en un formato legible por un programa de elementos finitos. Y nada, dejamos definida perfectamente la geometría, bueno, con bastante fidelidad. A continuación, al ordenador le decimos que reconstruya el volumen de la pieza a base de ladrillitos, que suelen ser de forma poliédrica, regular, estos son los famosos elementos finitos,
y según qué zona le decimos al ordenador las características mecánicas, rigidez y resistencia, en el hueso esponjoso interior, en el cortical, en la cabeza, etcétera, etcétera. Le decimos también las cargas que van a producirse ahí y las condiciones de enlace, restricciones de movimiento. Hecho esto, está definido el modelo y el ordenador ya resuelve, le dejamos trabajando, va aplicando sus teoremas energéticos asociados al equilibrio y da una solución, mientras nosotros tomamos café. La solución la suele presentar el ordenador en un formato muy atractivo, muy espectacular, muy coloreado, con sus códigos, dando pues, información sobre tensiones internas, deformaciones, modos de vibración, de todo. Bueno, muy bonito, pero yo no me quedaba tranquilo con esto. Ya os he comentado el problema de los datos. Entonces aquí había que dar unos datos de entrada estimados. Lo podíamos hacer de forma paramétrica, para ir variando esos datos y ver cómo evolucionaba la solución, si convergía, si daba algo disparatado o no. Y luego, eventualmente, pues, podíamos hacer una validación experimental. Con algún ensayo de laboratorio, pues comprobar si lo que salía coincidía con lo que daba el ordenador. Bueno, ya os digo que esto no me gustaba, le veía un aire truculento, artificioso, y a mi escepticismo se unió el de Lope Durán, hombre de pocas palabras, de cierta brusquedad, que cuando yo le contaba estas cosas, pues no decía nada, arqueaba las cejas, torcía el gesto, y eso yo lo interpretaba como que me decía, mira chico, esto es muy bonito, pero déjate de dibujos animados y tráeme algo real. Yo me lo tomé al pie de la letra. La tesis doctoral que se desarrolló sobre este modelo pues salió adelante, bien, pero nos paramos ahí. No fuimos al siguiente paso, que habría sido otro modelo, con la prótesis implantada. Y nos fuimos de cabeza a la vía experimental. Una insensatez, porque no teníamos apenas medios, no había tradición, no había proyectos europeos multimillonarios ni inversores altruistas dispuestos a volcar en nosotros sus riquezas. Disponíamos, eso sí, de materias primas abundantes en esta casa, imaginación, entusiasmo, esos son virtudes de pobre, pero bueno, valen. Yo tenía además otro as en la manga, pues alumnos brillantes, dispuestos, veo por aquí alguno, alumnos brillantes dispuestos a colaborar con nosotros sin cobrar un duro. A cambio, ellos pasaban una temporada feliz con nosotros y resolvían sus trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, tesis doctorales. Bien, pues allá que nos fuimos con estos medios, dimos varios palos de ciego y finalmente pues llegamos a un procedimiento que se reveló muy eficaz, un método comparativo basado en la extensometría eléctrica, que ahora comentaré lo que es. A ver, ahí tenéis a la izquierda, ahí es a la izquierda también, ¿no? Así, a la izquierda tenéis un modelo de fémur sintético, es un modelo comercial, está avalado por los organismos que regentan el tema de la experimentación y veis que en la parte inferior pues hay un cilindro de poliuretano que lo pusimos ahí para poderlo plantar, dejarlo fijo por esa zona. Veis que hay unos cables, pues son para los sensores, que también ahora os comentaré de qué va. La idea era hacer ensayos muy simples sobre este modelito y luego repetirlos en el mismo hueso, pero con tallos femorales con prótesis implantadas. Ahí tenéis 3, por ejemplo. La instrumentación, los sensores son los mismos en los 4 casos. De tal manera que
hacemos el mismo ensayo en todas las muestras, leemos el registro de los sensores y comparamos lo que hemos obtenido en las muestras con prótesis implantada, lo comparamos con lo que obtenemos en el fémur intacto, que lo utilizamos como referencia. La idea es que cuanto más lejos obtengamos resultados con respecto a el fémur original, pues más problemas puede haber. Bien, pues aquí tenéis el fémur intacto, las flechas representan cargas que aplicamos, tratando de emular algún momento crítico de la marcha. Y ahora quiero enseñaros una fotografía de uno de nuestros maravillosos y artesanales montajes. A ver, si se nos ocurre mandar un artículo con una fotografía como esta, el revisor nos manda directamente a paseo. Veis que hay pesas de distintos modelos, ganchitos, cuerdas de esparto, poleas de tender la ropa, una perfilería baratita de estantería, el atornillado puesto ahí sin demasiado gusto, sin demasiado estilo. Esto ya digo que el revisor pues lo rechaza de plano. Y bueno, saco a colación también para recordar algo que les cuento siempre o les digo siempre a mis alumnos. Todo lo que hagáis, por supuesto hacerlo bien, pero hacerlo bonito, que dé gusto verlo, porque eso abre muchas puertas y si no, las cierra. Bueno, yo, en fin, seguimos adelante. Tampoco es que me importara mucho lo de los artículos. Yo estaba convencido que haciendo esto pues iba a convertirme en un benefactor de la humanidad. Y, en fin, no me importaba nada los temas estos, pero tampoco es eso. Y otra cosa, ¿esto vale o no vale? A ver, las cargas con pesas, por tanto, tengo perfectamente definida la carga, perfectamente definido el estado de carga. Y tengo garantizada la repetibilidad. Puedo hacer varios ensayos sobre otras muestras y sé que siempre voy a aplicar el estado de carga, el mismo, y perfectamente controlado. Mejor que con cualquier otra máquina de ensayo sofisticada. O sea que esto nos valía. Vale, los sensores son resistencias eléctricas pequeñitas que se pegan a la superficie de la pieza. La pieza se somete a cargas, se deforma, las deformaciones se transmiten al sensor y la resistencia eléctrica se alarga o se acorta. Recordaréis del instituto que cuando una resistencia se alarga, su valor eléctrico, los ohmios, aumenta. Y lo contrario cuando se acorta. Bueno, pues eso tiene una relación directa con las deformaciones, con la variación de distancia entre puntos en la pieza, con una variable mecánica fundamental. O sea que esto vale como sensor electromecánico. La variación de resistencia se mide con gran precisión, con un aparato de medida, un puente de Wheatstone, un amplificador, y bien, distribuimos los sensores en las zonas de interés, en los puntos que nos parecían más interesantes, y hacíamos lo mismo en el resto de muestras. Hacíamos el ensayo, el mismo en cada muestra, y sacábamos resultados con esta pinta. Gráficos de columnas de distintos colores. Cada color corresponde a una muestra, cada número corresponde a un sensor. Entonces, así, por ejemplo, en el sensor 1, pues registramos eso en cada una de las muestras. Se ve ya de inmediato que el implantar un tallo femoral supone una bajada drástica de las deformaciones. Y esto lo entiende un médico. No hay que hacer más números ni asustarles con matemáticas. Esto o esto otro. Otra fotografía antigua, el fémur de la derecha, este sí que es real. Y tenéis ahí los gráficos para cada sensor pues, correspondientes a la secuencia de carga, del programa de carga. En azul, lo que obtenemos cuando
el fémur está intacto, y en rojo cuando hemos implantado la prótesis. Entonces, en la galga número 1, en el sensor número 1, pues se ve que la prótesis lo que ha llevado es a una bajada casi total de las deformaciones frente a las que había en la situación original. Eso significa que esa zona, que en el estado natural trabaja mucho, absorbe grandes tensiones, con la prótesis no. Las cargas, las tensiones se van a ir hacia el interior, por dentro, y eso va a tener consecuencias. Bueno, extendimos este procedimiento a otras técnicas quirúrgicas, aloinjertos, prótesis de reposición, como la de tu padre, para otros huesos, la pelvis, también con aloinjertos, con distintos componentes. Últimamente estamos haciendo cosas con la escápula, el omóplato, el hueso de la espalda. Ahí veis los canchitos preparados para aplicar las cargas. Y aquí tenéis pues, un poco el sembrado de galgas que llegamos a utilizar sobre la espina del acromion para estudiar las deformaciones y bueno, aquí se trataba de comparar también distintos modelos de prótesis de hombro. Y un último ejemplo, y otra fotografía pues un poquito impresentable. Sí, vale, podía haber quitado la silla de detrás. Y bueno, veis ahí un taburete que robamos de algún lado de la escuela y montado ahí con unos gatos mecánicos, pues sujeto por la base un modelo de tibia y peroné. Por arriba hay una lámina de caucho de la cual colgamos pesos para simular una carga de compresión, más o menos centrada, que es la que soporta la tibia. Bueno, esto corresponde a un caso clínico de un traumatólogo del Hospital Clínico San Carlos, mi amigo Alberto Francés, que le llegó un paciente que practicando esquí, claro, pues se estampó contra una piedra y se hizo una terrorífica fractura de tibia. Esto que veis aquí es una reproducción en impresión 3D. El paciente tenía relación con una empresa de impresión 3D, les llevó las radiografías y ahí le hicieron la reproducción del hueso en el estado en que estaba y fue lo que utilizamos para los ensayos. Lo que veis aquí es la fractura pues ya parcialmente consolidada. E hicimos ensayos, otra vez con los sensores, con el clavo intramedular que le había implantado el traumatólogo y sin el clavo. La duda del traumatólogo era si podía quitar ya el clavo o no. El clavo hay que ponerlo al principio para que se vaya consolidando todo, pero llega un momento en que pues, conviene quitarlo para que el hueso ya trabaje solo y se vaya pues eso, consolidando por sus propios medios. Esa era la duda. Hicimos nuestro estudio y llegué a una conclusión, y se la expuse a mi amigo Alberto y le dije, ni se te ocurra quitar el clavo, porque esto tal como está se viene abajo seguro. Y me dice con una sonrisilla, se lo quité la semana pasada. Y el paciente está funcionando bien. Yo me quedé boquiabierto. ¿Qué habría dicho un ingeniero cerrado? Pues se habría indignado, habría dicho que los traumatólogos son un peligro público, que no hay derecho, que tal y cual. ¿Qué habría dicho un ingeniero más humilde? Pues mira, si el paciente funciona bien, pues es que tienes tu razón. Así que me descubro ante los traumatólogos, ante la capacidad de recuperación del cuerpo humano y ante los fisioterapeutas que se han ocupado o que se ocupan de la rehabilitación de este paciente. Una buena lección. Bueno, pues este método comparativo, ya digo que se reveló muy productivo, fue muy apreciado por los médicos, salieron varias tesis doctorales, tal. Y bueno, ¿cómo seguimos?
o la pregunta, ¿qué nos estamos dejando? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, primero está claro, todo lo que os he comentado son ensayos in vitro, en laboratorio. Lo siguiente sería hacer algo in vivo. Esto voy a omitirlo porque sí que llegamos a hacer cosas in vivo, pero ya no es ingeniería básica. Aquí hay problemas de otro tipo, técnicos, económicos, éticos, y lo que hicimos lo hicimos también con otro grupo, entonces voy a pasarlo. Voy a seguir a ras de tierra de ingeniería. Tensiones de anclaje. A ver, este tallo femoral, pues a veces te lo ponen inyectando primero un cemento óseo. Entonces, simplemente lo plantan ahí y ya está. Pero muchas veces te lo ponen a presión. Eso significa que te lo dejan un poquito encajado y luego, a golpes de martillo, te lo van terminando de implantar para que quede bien íntimamente unido a las paredes del conducto femoral. Eso tiene que dejar unas tensiones importantes de anclaje, que tienen que tener sus consecuencias. Otra cosa que podíamos abordar, estabilidad. ¿Hasta qué punto esa prótesis se queda bien agarrada? ¿Qué pasa si no queda bien adherida? ¿Cómo evoluciona eso? Después de la operación tendríamos estabilidad primaria, con el tiempo pues eso va evolucionando y tenemos estabilidad secundaria, pues podíamos estudiar eso también. Tercero, ¿qué pasa con la remodelación ósea? ¿Cómo va evolucionando el hueso? Y cuarto, pues qué pasa con todo lo que rodea todo esto, está subyacente, que son las fuerzas musculares. ¿Qué podemos estudiar de todo esto? Pues venga, de las tensiones de anclaje. Aquí tengo el tallo femoral otra vez y os quiero enseñar un montaje, una fotografía muy antigua, porque esto es de lo primero que vimos con Maribel, no sé si lo veis bien, no mucho. A la derecha, en el centro, está un fémur sintético, tiene un tono plateado, porque le pusimos un recubrimiento, una capita de material polimérico, con un adhesivo reflectante, mezclado con polvo de aluminio, para que al proyectar luz polarizada sobre la muestra, pues la luz se reflejara y al verla a través de otro polarizador aparecen colores. Aquí ya digo que no se ven muy bien, luego los veréis mejor. Esos colores están relacionados con las tensiones internas. Esto es la fotoelasticidad, una técnica muy antigua. Hoy en día yo creo que somos los únicos que la utilizamos y es que se considera pasada de moda, una antigualla. Pero la verdad es que desde el punto de vista pedagógico no tiene precio, porque estamos visualizando una especie de radiografía de las fuerzas interiores. Eso concretamente que se ve ahí, está esto sin que hayamos aplicado ningún tipo de carga. Esto es debido únicamente a tensiones de anclaje. Hay lo que se llama un efecto punta. Al clavar el tallo femoral, pues en alguna zona localizada, pues hay un contacto muy íntimo, muy fuerte, y se produce una presión interna grande que se refleja en estos colorines. Eso es previsible, parece lógico que pase esto. Hombre, no es tan previsible dónde se va a producir exactamente. Pero para los médicos resultó tremendamente sugestivo el ver algo así de ingeniería que coincidiera con lo que ellos veían en el seguimiento clínico, pues les hizo mucha ilusión. Aquí tenéis un caso clínico de un paciente con una artroplasia total de cadera, 8 años después de la implantación de la prótesis. En el centro podéis ver que en la parte inferior de la prótesis, veis que ha engordado el hueso, hay una hipertrofia por ese contacto local debido a las tensiones de anclaje más las de servicio y que pues más o menos coincide con lo que habíamos visto con fotoelasticidad. Bueno, pues un procedimiento para por lo menos ilustrar lo que pasa con las tensiones de anclaje. Lo aplicamos a otros casos, más tesis doctorales. Venga, vamos con la estabilidad primaria y secundaria.
A ver, esto nos vino una becaria cubana, mi amiga Evelyn, que no puede venir. Ella venía muy dispuesta a hacer su tesis doctoral sobre un modelo numérico de una prótesis, por supuesto, cubana. Bueno, pues un día estaba ella enfrascada con el programa, le dije, venga, cierra el ordenador, vámonos al laboratorio, y yo tenía preparado algo con esta pinta, una muestra de fémur, este es real, empotrado por la base, la izquierda. Los cables son otra vez los sensores. En la cabeza pues hemos dispuesto un cable, una cuerda, la pasamos a través de una poleita y suspendemos de ella un soporte. Entonces yo le dije a Evelyn, venga, conectamos el equipo de medida y le vas a poner en el soporte 2 pesas de 5 kilos. Carga entonces la muestra y a continuación le entregué unas tijeras. Le digo, vas a hacer un ensayo de oscilaciones libres. Corta el cable y apártate. Evelyn, temblorosa pero decidida, corta el cable, se libera la carga súbitamente, el fémur se pone a vibrar, oscilaciones libres, unas cuantas décimas de segundo, y esas oscilaciones dan lugar a una señal en los sensores que en ese transitorio, donde se producen las oscilaciones libres, dan lugar a la señal que veis por la parte central, que progresivamente se va amortiguando. Pasamos al análisis en frecuencia, estudiamos los modos de vibración, y la idea es que, pues, si la prótesis está bien integrada, bien implantada, vibra de una manera. Si hay algo de holgura, pues vibra de otra. Hay otros modos de vibración. Podemos hacer una comparativa. Bueno, el procedimiento pues era prometedor, la tesis salió adelante. El paso siguiente pues sería hacer esto, pero en vivo. Hombre, no con un montaje así, ¿no? Con algo que no fuese invasivo. Entonces, con ultrasonidos, por ejemplo, se puede hacer algo parecido. Y eso lo está continuando mi compañero de armas, Rafael Claramunt. A él le dejo la ingeniería de altura y yo sigo cacharreando. Pero vamos, que la línea sigue. Recuerdo que cuando Evelyn presentó su tesis, pues, bueno, gustó mucho, pero me sorprendió que las preguntas no iban dirigidas fundamentalmente a esto, iban por esto otro. Un ensayito previo que hicimos con fotoelasticidad. Un modelito muy simple, plano, la pieza oscura pues es metálica, simula el vástago femoral y alrededor pues está el material fotoelástico. Hicimos una comparativa de lo que pasa, cómo son las cosas, cuando la pieza está suelta, con holgura, y a la derecha cuando está bien adherida, bien integrada. Las cosas son evidentemente diferentes, mucho más críticas, mucho más severas, cuando la pieza no está bien adherida. Bueno, ya digo, esto era previsible, en fin, ilustrativo, pero les encantó a los médicos. O sea que el tema de los colores, pues evidentemente, pues parece que hay que seguir por esa línea. Venga, siguiente tema, la remodelación ósea. Hay un proceso maravilloso, yo diría que milagroso, por el cual el hueso es capaz de autodisolverse y de autorregenerarse. Hay unas células óseas que disuelven el hueso, son los osteoclastos, con C, que se van comiendo el hueso o lo van disolviendo y luego son sustituidos por los osteoblastos, con B, que estos producen hueso nuevo. Este proceso pues, está gobernado por alguna entidad misteriosa. El caso es que tiene lugar una remodelación por la cual pues, el hueso se adapta a los cambios. Un ejemplo clásico, los astronautas en situación de ingravidez prolongada pues, pierden masa ósea. Claro, no hay cargas de gravedad, el hueso entonces no tiene que trabajar tanto y el cuerpo, pues, que es muy listo, dice, va, no necesitas calcio, entonces me lo llevo para otros menesteres.
y pierden masa ósea por esta remodelación. Patologías. La osteoporosis, pues perdemos minerales, perdemos características mecánicas en los huesos, pues se defienden también cambiando geometrías, aumentan diámetros, espesores y compensan esa pérdida de propiedades. Y por supuesto, cuando se implanta una prótesis, pues también tienen lugar estos procesos de remodelación para adaptarse a las nuevas condiciones. Bueno, la pregunta es, ¿esto se puede prever? ¿Se puede conseguir un modelo matemático de esto? A ver, ya a finales del siglo XIX, nada menos, este caballero, Julius Wolff, un cirujano alemán, pues enunció su famosísima ley, la saben todos los médicos, que viene a decir que en un hueso de adulto, si cambian las propiedades y las tensiones disminuyen, el hueso se atrofia. Y al revés, si las tensiones aumentan, el hueso se hipertrofia, crece. Vale, es casi evidente. La pregunta que subyace: ¿hay una ley matemática que relaciona la absorción y la formación de hueso con las tensiones mecánicas? Pues, hombre, ¿os acordáis lo de la homeostasis? Yo de entrada diría que no. Pero en los años 80, pues en la Universidad de Stanford, con la euforia de los ordenadores, se desarrolló una teoría. Y aquí hicimos un trabajito para hacer un análisis crítico. Tengo un poquito sobre esto porque es importante. A ver, tensiones mecánicas relacionadas con los procesos de absorción y formación de nuevo hueso. ¿Qué tensiones mecánicas? Pues en Stanford propusieron esta formulación. No os asustéis los que no sois ingenieros. Bueno, a la izquierda pone un símbolo, eso es tensión, fuerzas interiores. La I significa para un estado concreto de carga. Igual a raíz cuadrada, eso es para que las unidades sean congruentes. Un 2 y luego aparece una E y una U. La E es el módulo de Young. Es el parámetro fundamental de rigidez. Nos indica lo que cuesta alargar una barra cuando la traccionamos, o al revés, lo que cuesta acortar la barra cuando la comprimimos. El módulo de Young, cuanto mayor sea, pues más rígido es el material. El acero es 3 veces más rígido que el aluminio y 5 o 10 veces más rígido que el hueso cortical, el hueso compacto, porque el módulo de Young sigue la misma proporción. La U, energía elástica, energía asociada exclusivamente a la deformación. Es la que se acumula en un resorte perfecto, ideal, cuando lo tensamos. Se deforma y la energía que acumula es energía elástica, que devuelve si quitamos las cargas. Sobre esta base, los de Stanford pues, desarrollaron una apabullante formulación matemática, formulación tensorial, engancharon con un desarrollo computacional, con los consabidos programas de elementos finitos, con la idea de que esto se aplicara al diseño y a la evolución de las prótesis articulares. Pregunta, ¿esto puede funcionar o no? Pues si volvemos arriba, esas dos variables, módulo de Young, energía elástica, están asociadas a un comportamiento del material que es el más simple que se puede concebir. Un comportamiento únicamente asociado a deformación, sin nada de fenómenos térmicos, químicos, eléctricos, biológicos. Eso es una abstracción, una idealización muy radical de la realidad, pero puede funcionar si estamos diseñando una estructura metálica, comprobando un eje de transmisión de potencia, pero aquí estamos con remodelación ósea. Eso tiene que estar forzosamente e íntimamente ligado a la microestructura del hueso, a sus particulares procesos de deformación que van a involucrar, a implicar fenómenos de todo tipo,
Lo mismo con los procesos de fractura y también todo muy, muy influido, evidentemente, por la actividad celular. Todas estas cosas cambian hasta con el estado de ánimo y tienen que influir directamente en esa remodelación ósea. O sea que esa abstracción que propusieron los de la Universidad de Stanford, pues aquí no puede valer. Esto es un caso de libro de reduccionismo científico. Tratar de encajar la realidad en un corsé matemático muy simple, aunque sea un corsé matemáticamente congruente. Unas veces vale y otras no. Y hay que ser conscientes de cuándo es una cosa u otra. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué es eso? Es una radiografía, ¿vale? ¿Pero de qué? Implantes dentales. Ya sabéis, los que lo habéis padecido, pues pierdes dientes, el odontólogo te taladra la mandíbula, te atornilla un implante de titanio y te lo deja una temporada esperando a que eso se integre. El titanio es muy biocompatible, con lo cual pues, el hueso lo identifica como amigo y tiene a imbricarse, a integrarse el metal y el hueso. Bueno, pues si os fijáis en el implante izquierdo, por la parte de arriba se ven zonas oscuras. Eso significa baja densidad de hueso. No hay buena integración ahí. Por la parte inferior la hay algo mejor, no del todo, eso es tejido fibroso. Vamos con el implante central, muy mala integración por la parte de arriba. Por la parte de abajo, en cambio, parece que está bastante bien integrado. El tercero, pues por la parte izquierda hay tejido ahí fibroso, por la parte derecha parece que está mejor. Bueno, pues no se puede predecir cómo va a evolucionar esto. Hay un problema añadido, además, con los odontólogos. Esos huecos que quedan entre el implante y el hueso, pues les encantan a los ocupas, a las bacterias. Si además se nos mezcla esto con infección bacteriana, pues olvídate ya de prever lo que sea. Los odontólogos ya cuentan con que a veces el implante se suelta. ¿Y por qué se suelta? Pues bueno, porque se ha soltado y punto. Otro ejemplo. Bueno, estos son estudios fotolásticos que hicimos para la Universidad de Barcelona para ilustrar otra vez esto que os he comentado. Vamos con el otro ejemplo. ¿Este hueso cuál es? Ya os voy a examinar ya. ¿Qué hueso es ese? A ver, mis alumnos de bio... no te escapes. Tibia. Es una tibia. Una tibia, veis que lleva galgas pegadas y también lleva una placa de osteosíntesis. Si os fijáis en la muestra o en la foto, en la vista de la izquierda, asoman ahí unos tornillitos, los extremos. En la de la derecha se ve, por la parte derecha, pues ya la placa. Aquí está la placa. Esto te lo ponen los traumatólogos cuando sufres una fractura distal, una fractura alejada del centro de gravedad del cuerpo. Y la fractura pues la simuló el traumatólogo con un serrucho, cerrando la muestra, y consolidó la fractura con la placa de osteosíntesis. Esto es un estudio que hemos hecho otra vez para el Hospital Clínico con mi amigo Fernando Marco, que es el nuevo jefe de traumatología. Bueno, entonces, aquí el traumatólogo tiene un par de dudas. Primero, los trozos fracturados tiene que decidir hasta qué punto los deja juntos, con qué grado de proximidad. Él sabe que tiene que transmitirse algo de carga entre los fragmentos para que el hueso se consolide, pero no demasiado. Entonces tiene que buscar ahí un compromiso. Aquí en este caso puso los fragmentos muy juntos. Segunda duda, veis ahí un montón de taladros en la placa, por parejas. Además, en cada pareja, uno de los taladros pues, tiene una configuración de tal manera que al atornillar
transmite una compresión añadida a la pieza. Bueno, pues hay muchos taladros y en este caso el traumatólogo puso todos estos, 9 en la parte superior y 7 por la parte del otro lado de la fractura. Un traumatólogo conservador tiende a poner muchos elementos de unión, con la idea de que así va a quedar todo más sujeto. Puede ser un error. Esto es lo que obtuvimos, el registro de las galgas. A la izquierda, lo que obtuvimos con la tibia intacta, sin placa. Se ven ahí arriba unas gráficas. Y a la derecha, lo que obtuvimos cuando la tibia lleva la placa. Las gráficas son muy distintas. Lo más importante es que en la tibia con la placa pues hay 3 zonas donde la señal pasa por 0. Eso significa que por esa zona no se transmiten tensiones internas. Eso significa que por esa zona, si hay un tornillo, el tornillo puede soltarse. Y tampoco se puede predecir dónde va a pasar eso en la realidad. Ni se puede predecir con la teoría de Stanford. Seguimos. Fuerzas musculares. Bueno, este es un tema que interesa muchísimo a todo el cuerpo sanitario, aunque ellos nunca trabajan con newtons o con ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, interesa muchísimo a los fisioterapeutas. María, ¿dónde estás? Ahí, hola. Los fisioterapeutas, ya conocéis todos lo que hacen maravillas con sus útiles, sus aparatos, su electroterapia, sus ultrasonidos, su punción seca, y lo saben más que nadie los deportistas de élite. A ver, el tenis ya sabéis cómo se juega hoy en día, es asombroso. Yo creo que eso se basa en 3 pilares. Primero, los materiales compuestos de las nuevas raquetas. Después, la propia fortaleza de los tenistas, todos son una especie de superhombres. Y tercero, la fisioterapia. Entonces habéis visto a cualquier tenista que va renqueando por la pista, llama al fisioterapeuta, pues nada, un masajito, un spray, un vendaje y a pegar pelotazos otra vez. Bueno, pues a ellos les tiene que interesar mucho el tema de las fuerzas musculares porque de eso depende, evidentemente, las lesiones, sus tratamientos. ¿Y qué podíamos decirles a ellos respecto a esto? Bueno, hay unos programas de cálculo, unos programas de biomecánica que venden que para cualquier situación deportiva pues te dicen el valor de las fuerzas musculares en todo momento. Bueno, eso también nos puso en sospecha y hicimos una comprobación. Para la flexo-extensión del codo, este movimiento muy simple, si dejo el brazo quieto, este movimiento es de 1 grado de libertad, el giro alrededor de este eje, y es muy sencillo. ¿Qué músculos están actuando en este movimiento? Cuando estoy flexionando, actúan los agonistas, que están por aquí delante, que son, pues, como mínimo 3. Abajo el braquio radial, luego el braquial, luego el bíceps braquial. Hay alguno secundario. El músculo que hay por detrás, el tríceps, en la flexión no tiene por qué actuar, es antagonista. Este va a actuar, va a ser agonista en el movimiento contrario. Bueno, pues no se puede... Bueno, el tríceps es un solo músculo, pero tiene 3 haces. 2 monoarticulares, otro biarticular y casi funcionan como 3 músculos independientes. Pues muchos actuadores. Esto es muy redundante, muy sinérgico, muy típico del sistema musculoesquelético y es impredecible. No sabemos, en un movimiento, por sencillo que sea, cuántos músculos están actuando, con qué nivel de actividad, y a nivel microestructural no sabemos cuántas fibras musculares se están activando simultáneamente. ¿Qué hace entonces un programa de cálculo de biomecánica? Pues estudiamos, a ver, aquí, uno de cuyo nombre no quiero acordarme, y
nos llevamos la sorpresa que para una situación como esta, una posición neutra, en donde la única carga es el peso propio del antebrazo, pues el programa asume que actúan todos los músculos de la articulación y que lo hacen con su máxima fuerza isométrica. Eso se puede obtener con ensayos. Todos a la vez. Hombre, no parece muy realista, pero hicimos una comprobación. Calculamos las reacciones que para estas acciones se van a producir en la articulación. En concreto, la fuerza con que el húmero va a empujar al cúbito. Y obtuvimos que en la componente vertical pues, salen unas cargas, pues eso es del orden de unos 250 kilos, empujando el húmero verticalmente al cúbito. Un poco fuerte, ¿no? A ver, yo puedo estar en esta situación tratando de contraer todos los músculos, pero ni de lejos voy a llegar a lo que propone aquí. Y si os queréis colgar 250 kilos del codo, pues ya veréis lo que pasa. Bueno, daba una solución que no era para nada realista. Y, bueno, conclusión, pues prudencia con esos programas de cálculo. Otro mensaje para los alumnos. Todos, cuando seáis mayores, profesionales, trabajaréis con programas de cálculo. No os resignéis a tomarlos como cajas negras. Tratar siempre de entender lo que hacen. Y siempre que podáis, proponed un caso sencillito, como este, del cual podáis intuir o podáis predecir la solución y a ver qué saca el programa. Si veis que incurren errores, pues entender por qué. ¿De acuerdo? No lo olvidéis. Bien, pues todo esto pues, está muy bien, pero a los fisioterapeutas, pues bueno, muy bien, ¿vale? No les solucionamos nada. Había que aportar algo, alguna cosa más concreta y útil para el estudio de las lesiones, la rehabilitación, etcétera, etcétera. Vale, pues ideamos un método experimental de medida indirecta de fuerzas musculares empleando otro tipo de sensores, acelerómetros. Y lo aplicamos al estudio de lesiones de codo, epitroqueleitis y epicondilitis. La epitroqueleitis es una tendinitis, una inflamación de la parte interna del codo. La epicondilitis, inflamación de la parte externa. La epicondilitis es típica de jugadores de tenis, sobre todo asociada al golpe de revés, a una mano. La epitroqueleitis se da mucho en jugadores de golf. Pues hicimos un estudio de tenis, de golf, de tiro con arco, todo fue un trabajo fin de grado, y para el tema del tenis pues contamos con un conejillo de indias voluntarioso. A ver, ¿qué os parece este estilo? Nacho, está acelerado, o sea, mis movimientos son más armoniosos. Bueno, soy yo tratando en un frontón, en un día lluvioso, tratando de hacer golpes reglados de derecha, revés y saque. Si os fijáis en el antebrazo derecho, pues llevo una cinta negra, cinta aislante, para fijar los acelerómetros, uno a cada lado del codo. Y con eso registrábamos señales relacionadas con las fuerzas de inercia que se desarrollan aquí. No exactamente con las fuerzas musculares, pero sí tenemos un dato para comparar lo que pasa a un lado y el otro del codo en un movimiento concreto. Sacábamos cosas de este estilo. Gráficos, esta es la evolución temporal de la señal para el golpe de derecha. En azul, la señal correspondiente al epicóndilo, esta parte. En rojo, la señal correspondiente a la epitróclea. Y bueno, pues ahí se deducen cosas muy interesantes. Vimos que, por ejemplo, que las lesiones tenían que estar asociadas más a la vibración que a los picos de aceleración que se pudieran producir. Lo vimos también con golf, con tiro con arco. Y bueno, esto tenía muy buena pinta, que además se puede extender a todo tipo de deportes.
Pero nos hemos parado ahí con los fisioterapeutas, yo creo que esto ya les desbordaba un poco. Además, yo creo que aquí me pasé de listo, porque me lancé a explicarles la transformada de Fourier y el análisis en frecuencia, y eso fue abusivo por mi parte, pero tenemos que continuarlo, ¿eh? Muy bien. Vamos ahora con otro caso que quizá, bueno, fue más concreto y llegamos también pues, a algo también más concreto. Los osteópatas también hacen maravillas con las manos, tienen unas técnicas de manipulación craneal, te palpan el cráneo, te aplican carga con los dedos, eso da lugar a unos pequeños movimientos en las suturas craneales que no son totalmente rígidas en vivo, con lo cual pues, los fluidos que hay por el interior pues, pueden circular al exterior y eso parece que colabora o es bueno para solucionar ciertas patologías. Suena esotérico, ¿no? De hecho, los osteópatas están peleando continuamente porque su disciplina se tome como una ciencia seria. Entonces, también les interesaba muchísimo tener algo de ingeniería en esto. Pues vino el director de la Escuela de Osteopatía, Jesús Requena, nos traje un cráneo de cadáver. No pregunté por el origen, lo plantamos en un soporte, lo sembramos de galgas extensométricas, los sensores otra vez. Él hacía sus manipulaciones y para cada una de ellas pues, obteníamos una señal. Y sacábamos resultados de forma gráfica, otra vez con los gráficos de columnas. Esto le valió, ya fue suficiente porque realmente no le interesaban números, le interesaba el signo de la señal. Saber dónde había tracción y dónde había compresión, dónde la manipulación tendía a abrir la sutura y dónde a cerrarla. Eso le bastó, hizo su tesis sobre esto y nos ha asegurado que después de su trato con nosotros, sus resultados clínicos han mejorado notablemente. Bien. Venga, ¿dónde estamos ahora? ¿Eso qué es? Esta es la segunda articulación más compleja del cuerpo después del pie, la mano. En la mano, en la zona de la muñeca, tenemos 2 hileras de huesos, 4 y 4 huesos, 8 en total, todos apilados, todos de formas irregulares, no están soldados, se mantienen unidos y estables gracias a un complejo juego de ligamentos. Otra pesadilla para un ingeniero, porque esto pues, no se entiende desde un punto de vista de ingeniería cómo puede funcionar. Los ligamentos tienen que tener la rigidez precisa en cada momento para que esto se mantenga estable y permitir el pequeño juego de movimientos que hay entre huesos. A ver, siguiendo con el tenis, pues llega el jugador, sube a la red, le llega una bola a 120 km/h, interpone la raqueta, tensa y relaja los músculos del antebrazo y algo parecido tiene que hacer, aunque sea inconscientemente, con los ligamentos de la muñeca. La bola llega a toda velocidad a la raqueta y la deja muerta al otro lado, quieta. Bueno, pues eso lo consigue con este conjunto de huesos sueltos y de ligamentos. Hay problemas, pues, por ejemplo, es habitual una lesión del ligamento que une el escafoides con el hueso semilunar, los dos que están marcados en rojo, y los traumatólogos tienen distintas técnicas para arreglar esto. Bueno, pues nos pidieron en el Hospital de Mafre de Majadahonda un estudio comparativo de reparación de ese ligamento. Hay 2 técnicas que utilizan y nos pedían cuál de ellas era un estudio para ver cuál de ellas era la más estable, la que daba más garantías. Ya he dicho que aquí no hay posibilidad de modelo matemático, entonces nos fuimos a un modelo físico. Hicimos un modelito muy mono, a escala ampliada, 3:1, y ahí están los huesos, vista anterior, vista posterior, y con tornillos, con gomas, simulamos las inserciones de los ligamentos y los propios ligamentos.
quiero señalar aquí que conté con una colaboración muy especial. Mi madre, ella tiene una impresora 3D y de vez en cuando le hago encarguitos de estos y ella lo resuelve perfectamente. No os digo la edad que tiene porque es muy coqueta y me riñe. Bueno, con esto simulamos las intervenciones quirúrgicas, las técnicas, llegamos a una conclusión de cuál era más estable, pero el jefe del hospital, el director del hospital, mi amigo Fernando García de Lucas, me pedía insistentemente números. Me pedía concretamente, dime cuál de las dos técnicas es más estable, qué tanto por ciento de estabilidad tiene más esta que la otra. Y inmediatamente le dije, a ver, hombre, aquí no hay modelo matemático, esto es no determinista, la homeostasis. Y él dijo, ya, pero es que, verás, si no pongo números, no me publican el artículo. Vale, acabáramos. Aquí tenemos debate actual, ¿no? ¿Investigamos para aprender y resolver problemas o investigamos para publicar? Ahí lo dejo. El caso es que presentaron esto en un congreso, ahí sí, tuvo mucho éxito y ahora están a la espera de ver qué pasa con el artículo. Último caso, biomecánica de la altura rotuliana. La rótula está en una posición anatómica correcta, a una cierta altura, en la parte inferior del fémur. Eso depende del ligamento patelar, el ligamento rotuliano, este que va debajo de la rótula y se inserta en la parte superior de la tibia. Si ese ligamento es demasiado largo, la rótula se queda en una posición superior. Y la pregunta es, ¿qué consecuencias tiene eso? Un médico, un traumatólogo del Hospital Clínico, otra vez mi amigo Gustavo Aparicio, me pidió que su tesis doctoral versara sobre esto. Otra vez yo, con mi prepotencia de ingeniero, le dije, esto es muy sencillo, ¿no? Y me dice, bueno, pues que sepas que los traumatólogos llevan décadas peleándose con esto. Hay incluso facciones enemigas, acérrimas. Están los poleístas, que entienden que la rótula es como una polea, con lo cual la fuerza que transmite el cuádriceps es igual a la fuerza de reacción del tendón rotuliano. Y están los no poleístas. Para ellos la rótula es una especie de monopatín y ahora la fuerza del cuádriceps y del tendón rotuliano es distinta. Bueno, pues seguimos adelante con la tesis. Hicimos estudios sencillos, de estática, modelitos físicos, planos, estudios fotoelásticos y demostramos concluyentemente que la rótula alta pues, da lugar a tensiones más importantes que la rótula en posición anatómica normal, lo cual coincidía con la clínica del traumatólogo. Bueno, cuento esto principalmente porque manejando la documentación sobre este tema me encontré con una historia de terror. Ya digo que por aquí no veo médicos, pero en fin, lo que voy a contar pasó hace muchos años y no tiene por qué molestarse nadie. Leed esta frase: la rótula no cumple ninguna misión útil. Es un vestigio evolutivo que incluso dificulta la mecánica de la rodilla. A ver, esto es una barbaridad, ¿no? Esto tiene que servir para algo, no fastidies, ¿eh? No hace falta ser ingeniero para eso. Pero esto lo enunció en 1937 un traumatólogo inglés, señor Brooke. ¿Por qué dijo esto? Es probable que se inspirara en el canguro gigante australiano, unos 60 kilos de peso, el único animal grande que se traslada pegando saltos y además con una eficacia asombrosa. Se puede poner a 70 kilómetros por hora en distancias cortas, como un caballo de carreras, y mantiene 2 kilómetros una velocidad media de 40 kilómetros por hora, más rápido que cualquiera de nosotros. Bueno, pues ocurre que esto es un marsupial. Los marsupiales no tienen rótula. Y de eso dedujo el señor Brooke que la rótula pues, era un residuo evolutivo.
Se olvidó, no tuvo en cuenta de que los marsupiales compensan la falta de la rótula con una prominencia en la zona tibial, una tuberosidad tibial muy prominente. Bueno, no pensó en eso. Lo peor que fue que este hombre tenía prestigio, era una especie de influencer de la época, creó escuela y desencadenó pues, una moda o una práctica injustificada de patelectomías. Una rotura parcial, no del todo grave, de la rótula, una condromalacia, bueno, fuera la rótula. Te quitaban total o parcialmente la rótula. Esto se prolongó, esta práctica, más de 30 años. ¿Cómo es posible? Porque la clínica era muy elocuente. Se encontraban que el paciente tendía a cargar la otra pierna, que el cuádriceps de la pierna operada claudicaba, es decir, decía basta, se necrosaba incluso. Había problemas de artritis entre fémur y tibia. Ya digo que a pesar de eso la práctica se mantuvo pues, más de 30 años. También lo dejo ahí el motivo. A lo que voy es que todo este sufrimiento que padecieron los operados, pues se podía haber evitado si el señor Bruck hubiese escuchado a un ingeniero de a pie, a un ingeniero básico. Por ejemplo, nosotros en la tesis de mi amigo Gustavo, pues hicimos un modelito muy simple, un modelo 2D, modelo de Pauwels, es el padre de la biomecánica. A la izquierda veis pues, el esquema del fémur, la tibia, el pie. A la izquierda la pieza azul pues, simula la rótula y líneas de puntos simulan el cuádriceps y el tendón rotuliano. A la derecha lo mismo, pero sin rótula. Bueno, pues consideramos las dos piezas por separado, consideramos el diagrama de cuerpo libre de las dos piezas, tomamos medidas de distancias, de ángulos, planteamos las fuerzas que están actuando ahí, componentes verticales, componentes horizontales, y planteamos el equilibrio estático en cada pieza para una situación de equilibrio monopodal sobre una pierna. A la izquierda están todas las ecuaciones, abajo hay ecuaciones geométricas relativas a los ángulos. Esto puede parecer complicado, pero no lo es. Está al alcance de cualquier alumno de esta escuela. Resultado, en negro, las fuerzas cuando tenemos rótula, en rojo cuando se ha practicado la patelectomía. Y observar, por ejemplo, en el cuádriceps que las fuerzas se multiplican a más del doble. También aumenta mucho la fuerza entre tibia y fémur. Se justifica lo que veían los médicos en el seguimiento clínico. O sea que, pues, con este análisis elemental habría bastado para convencer al señor Bruck, si hubiese querido escuchar, con esto o con modelitos físicos que, pues, nos hemos dedicado mucho a ellos. A ver si engancha. Ahí. Venga, un plano secuencia del laboratorio con los modelos que hemos desarrollado, el cráneo para estudiar las fuerzas sobre las vértebras, modelo plano del brazo, el antebrazo, clavícula, húmero, el codo, radio y cúbito, modelito de la mano, soporte, cables, poleas y aquí el antebrazo para simular las fuerzas del braquial, de los otros músculos, modelos de tibia y fémur. Los de la izquierda llevan una prótesis de artroplastia total de rodilla, modelo para simular la flexión de la pierna, modelos planos del arco interno del pie, pie cabo, pie plano, pie normal, modelos de las vértebras, los enchufes del laboratorio, modelos para simular las cirugías de corrección de la escoliosis, otra vez los modelitos de fémur, una cajita con galgas extensométricas, las muestras que habéis visto antes, los componentes de la artroplastia
Y aquí un marquito de carga con unas piezas fotoelásticas, un par de polarizadores, unos cables. Arriba veréis el cable con el cual transmitimos carga. Abajo el cable que simula la reacción del abductor, y al ir aplicando carga, pues van apareciendo los corolines. Ya os digo que esto les encanta a los médicos, aunque sea muy, muy simplificado. ¿De acuerdo? Bueno, pues... A ver, he ido nombrando a lo largo de la charla pues, una serie de personas. Evidentemente no son todos los que han participado. He tratado de agruparlos. Aquí en esta tabla final hay unas 80 personas. Entre ellos hay muchos alumnos. Espero que estén triunfando todos por el mundo. Cuando me despido de ellos suelo decirles 3 cosas. Primero, sed buenas personas. Segundo, sed buenos ingenieros. Y tercero, en caso de que os hagáis millonarios, llamadme. No he recibido ninguna llamada hasta el momento, pero no importa, a todos los sigo teniendo en mi corazón. A los médicos, traumatólogos, osteópatas, fisioterapeutas, odontólogos, para ellos el mensaje es claro. Pongan un ingeniero en su vida. Es difícil que nos entendamos, pero vale la pena. Juntos hacemos grandes cosas, aprendemos y resolvemos problemas de la gente. Pues no sé cuánto tiempo llevo, pero he terminado. Muchísimas gracias a todos. ¿Sí? Nada, hombre, a vosotros. Tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas, si alguien está interesado. Le paso el micrófono, que levante la mano, por favor. Sé que hay alguno, lo que pasa es que no se atreve. Yo más que una pregunta, un comentario. Me ha sorprendido mucho lo de la fotoelasticidad, ¿no? Porque joder, yo hice la carrera, terminé hace 40 años y ya entonces se decía que era una cosa que, en fin, que era anticuada y tal, pero lo de la revitalización de esa técnica con estos resultados tan, no sorprendentes, tan llamativos y tan útiles, pues la verdad es que me ha sorprendido y vamos, me complace mucho, ¿no? Porque hay veces que uno pues, piensa que los elementos finitos lo van a resolver todo, pero volviendo la vista un poquito atrás, pues se puede uno encontrar cosas más sencillas, más baratas, pero que tienen una utilidad muy grande, ¿no? Y que son muy gráficas también, ¿no? O sea que enhorabuena, ¿no? por ese asunto que es, parece un tema menor, pero realmente os ha permitido progresar mucho en muchos aspectos, ¿no? Y eso siempre es bueno. Luis, ¿no? Luis. A ver, ya habéis visto que el título era Ingeniería Básica, ¿no? Y es que con los médicos nos hemos tenido que centrar pues casi en la pedagogía. Entonces, simplemente ilustrando por qué pasan cosas desde nuestro punto de vista de ingeniería, para ellos ha sido muy importante, muy, muy revelador. Entonces, la fotoelasticidad, pues claro, ahí tiene una utilidad extraordinaria. No sé si habrá algún talibán de los elementos finitos aquí. En fin, no quisiera que de la charla se extrajera la conclusión de una crítica o de que me estoy metiendo con los elementos finitos. Por supuesto que tienen su utilidad, pero ahí hay un problema serio, y es que es muy fácil manejar un programa de elementos finitos. Cualquiera te hace un modelo y eso significa que muchas veces no se pone criterio para comprender los resultados, ver si hay cosas que son congruentes o si hay errores o no. Aparte de esto, los médicos tienen una desconfianza casi natural con los estudios por ordenador. Ellos quieren algo real, ¿eh? Por eso también pues, nos hemos decantado mucho por la vía experimental y por estas técnicas pues, casi pedagógicas más que de ingeniería de cierta altura, ¿eh? O sea que bien por los elementos finitos, pero simplemente prudencia a la hora de... Con respecto a lo que decías del ordenador, yo le oí decir una vez a un profesor insigne, no de esta escuela, de la Escuela de Caminos, el profesor Calavera, que no sé si ha fallecido ya,
pero ha sido un tío muy importante en muchos aspectos de la ingeniería. Este hombre decía una frase que se me quedó grabada, ¿no? Dice, no se olviden ustedes de que el ordenador es para que los que saben calculen más rápido. Pero los que no saben, que no utilicen mucho el ordenador, porque se pueden estrellar y en muchas ocasiones hay en juego vidas y haciendas, ¿no? Como decía el clásico, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con los programas, ¿no? O sea que me parece que tienes mucha razón en eso. Tenía mucha razón, sí. Además, en biomecánica, en los artículos y tal, se ve mucha publicación de elementos finitos y te das cuenta de que, a ver, esto no se podía haber publicado. Las condiciones de contorno, la forma que las cargas que han aplicado, ves que eso es todo muy cuestionable, ¿no? Pero bueno, viste mucho el publicar cosas con programas de cálculo y está bien, pero la verdad es que los que nos dedicamos más a la parte de experimentación, pues para que nos publiquen sudamos tinta, ¿no? Hay un poco de menosprecio a lo que es el trabajo manual, ¿no? ¿Alguna pregunta? Damián. Ya. Tengo el gusto de haber compartido en la cancha de baloncesto con Damián algunas jugadas memorables, ¿eh? A él le llamaban el listo, me pasaba la bola y yo la metía dentro, pero bueno, la jugada era suya. A ver, recomendaciones sobre la práctica deportiva. En general, no hagáis el animal, hacerla con moderación. Todos los deportes, bueno, cualquier cosa en exceso es peligrosa, ¿no? Lo pueden decir los fisioterapeutas con todo género de conocimiento. Entonces, todos los deportes de alta exigencia física, no te digo que no sean recomendables, pero hay que hacerlos con moderación. Entonces, deportes del estilo del baloncesto, deportes con mucho salto, va a haber mucho impacto, entonces cargas muy grandes en la cadera. En tenis, por ejemplo, todos los jugadores se lesionan a lo largo de su vida, ¿eh? Y es interesante ver cómo antes las lesiones eran más de rodilla y ahora en tenis son más de cadera, porque las cargas han pasado a ser más importantes por el estilo de juego que hay hoy en día, ¿eh? O sea que todo lo que sea en un deporte de violencia física, impactos, y luego pues un exceso de actividad, pues a la larga va a ser muy perjudicial. Yo no sé, Rafa Nadal dentro de 10 años cómo se va a mover, ¿eh? De hecho no sé cómo se mueve todavía, ¿no? Pero en fin, está lesionado por todo el cuerpo y este chico ya dice él que tiene sus dudas sobre si vale la pena o no. En fin, que practicar deporte pero con moderación. Y deportes pues de cierta suavidad, ¿no? Si sois de una edad aprovecta como yo, no juguéis al fútbol, ¿eh? Jugar al ajedrez o no sé. El tenis está bien, el tenis suave, ese está muy bien, ¿eh? No juguéis al baloncesto tampoco. Natación, la natación es que es un rollo la natación, pero vamos, es lo más aséptico y lo más recomendable para no tener problemas, ¿eh? Pero en fin, es pesadito. Luego me presentas si quieres. Yo es que quiero pedirte... Es un médico, ¿eh? Un médico. Sí, no, es que como has dicho que no había médicos, al menos yo pues algo en defensa de los médicos. Hay un contrasentido que yo percibo que tiene que ver, primero, por lo que has estado comentando, parece que hay cada vez más demanda o está recibiendo más demanda de estudios relacionados con temas de biomecánica, ¿no? Lo cual pues parece que está muy bien. Pero por otra parte, yo recuerdo cuando hice la carrera que la biofísica era un auténtico hueso y ahora me encuentro que en algunas carreras parece ser que la biofísica no tiene tanto peso en la carrera como ocurría antes, ¿no?
No sé si eso es un contrasentido, si tenemos que preocuparnos o un poco tu opinión. Es muy preocupante. O sea, los médicos, todos con los que he tratado, no saben física elemental. Y me estoy refiriendo a las leyes de la palanca. Simplemente eso. Entonces, plantear un equilibrio de fuerzas, un equilibrio de momentos, eso ya les descoloca. Eso es grave, es muy serio, porque, claro, les impide entender muchísimas cosas. No sé si en tu época, es mi hermano, si en tu época pues estudiaba algo de biofísica, pero ahora actualmente no, o no al nivel que debería. Entonces es una lacra muy importante, pero bueno, el hecho es que los profesionales con los que me he topado, todos saben que necesitan de eso. Y bueno, tratamos de aportar algo en ese sentido. Pero los planes de estudio, los planes de educación, pues habría que retocarlos. Como todos, ¿no? Casi. Muy bien. Bueno, una rápida más. Bueno, yo sí quería hacer un comentario que un poco reúne un poco cosas que se han venido diciendo y un poco puntualizar la modestia y la humildad de Antonio, que reducía todo esto prácticamente a pedagogía, y no, yo creo que no es así. Yo lo recuerdo en las clases, siempre en su estilo de docencia iba muy a entender el fundamento físico de lo que estaba ocurriendo, y eso a veces puede dar una apariencia de simplicidad que realmente no lo es. Y yo creo que un poco es esto lo que pasa aquí, y eso va unido a una cosa que me ha dicho algún profesor de la escuela, y yo juraría que fue él, que dice que ningún ingeniero sensato se pondría a resolver un problema sin saber previamente la solución. No te lo dije. Entonces, claro, todo lo que ha comentado Antonio aquí, yo creo que tiene que ver con ese conocimiento que no tiene números, pero que sí tiene mucho de saber los principios y tenerlos interiorizados, que es la parte difícil, y que lleva a saber por dónde tiene que ir la solución de luego los grandes problemas de los grandes simuladores de elementos finitos, etc. Yo he tenido algo de experiencia con ellos, supongo que tú igual. Para poder resolver cualquier problema de mínima complejidad con elementos finitos tienes que poner un montón de condiciones de contorno de las cuales no tienes datos de la 10ª parte de ellas, y tienes que estar haciendo hipótesis, etc. No sé si coincides con eso. Los modelos de elementos finitos, si el problema está bien definido, si conoces bien las condiciones de contorno, el tipo de comportamiento, las fuerzas aplicadas, los modelos de elementos finitos clavan el resultado, dan una respuesta prácticamente exacta. El problema está en que en muchas ocasiones el modelo pues no puede ajustarse a la realidad por falta de conocimiento, de datos, y eso pasa muchísimo en biomecánica. Entonces, modelos de elementos finitos en análisis estructural, en máquinas, en temas de construcción, bien, funciona muy bien. Pero si nos estamos metiendo en cosas ya muy sutiles, en donde no sabemos a ciencia cierta pues cómo es el entorno de todo eso, pues hombre, pues lo que os he dicho al principio, pues se hacen estimaciones y luego pues a ver qué sale, y bueno, pues ahí es donde hay que tener más prudencia. Y hay que ser muy conscientes, los alumnos sobre todo, de que hay que conservar el criterio, el sentido crítico, tener una idea de que cuando algo es congruente con la realidad o no, y cuando se puede abordar algo pues con un modelo matemático. Si el problema ya de entrada es no determinista o impredecible, pues hombre, pues ahí con cuidado. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por asistir. Un aplauso.